Y para hablar de este tema, creo que ya lo tenemos en línea a el doctor Hugo Moyano, diputado nacional, abogado laboralista también de la central que representa la mayoría de los trabajadores de este país. Así que le damos la bienvenida a Laudatistas a Hugo Moyano. Buenos días, Hugo. Gustavo Vera, Facundo Lugo, Ximena Ratoni, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Gustavo, Ximena? A todos ahí en el estudio. Bueno, buen día, buen día, Hugo. Muchas gracias por este tiempo con Laudatistas. Para ir un poco al grano, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con esta cuestión, la discusión en este plano judicial de la reforma laboral. Hemos conocido la cautelar, sabemos que incluye 80 artículos, fundamentalmente los que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo, pero vos, ¿qué aspectos de esta reforma laboral quedaron efectivamente suspendidos a partir de esta cautelar? Sí, son un poquito más de 80 artículos. Para contextualizar un poco, es una medida cautelar, es decir, suspende hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Estamos recién en primera instancia y medida cautelar, pero es un paso importantísimo que no solamente suspende la aplicación de estos más de 80 artículos referidos a la ley de contrato de trabajo, sino también algunos referidos a la ley sindical y a la ley de negociación colectiva, inclusive lo que tiene que ver con el derecho de huelga. Es decir, el corazón de lo que fue la reforma. Si bien la reforma tiene 219 artículos, estos más de 80 artículos son, digamos, las modificaciones que más afectan el sistema de relaciones individuales y colectivas de trabajo en nuestro país. Bueno, hay muchas cuestiones que tomaron más Estado público que otras, algunas son más complejas, por ejemplo el FAL, ¿no? Sí. El FAL, que es este Fondo de Asistencia Laboral, un poco el sueño de Sturzenegger que no pudo concretar con la ley Bases cuando hablaba de este fondo de cese laboral sectorial para que empleadores y sindicatos establecieran un fondo que sustituya el pago de las indemnizaciones. Bueno, lo hicieron obligatorio con el FAL, encima buscaron el nombre, ¿no? Sí. Y lo hicieron obligatorio, y esto nos pinta más o menos de cuerpo entero cómo piensen y quiénes son los beneficiarios del modelo, ¿no? Que la seguridad social, con un aproximadamente entre 1,5 y un 3% de lo que son las contribuciones a la seguridad social, financien a los empleadores que pretenden despedir y que mientras esa plata se va acumulando de la seguridad social, ¿no? Para poder despedir, los que lo administran sean fondos de inversión, amigos de Sturzenegger y de Caputo. Bueno, esta es una de las cosas que se suspende con esta cautelar, otras que tienen que ver con el modelo sindical argentino, ¿no? La negociación, cómo pretendieron y pretenden todavía atomizar para que los convenios colectivos por empresa o por región, aunque sean más perjudiciales en sus condiciones de trabajo, prevalezcan sobre la actividad. Nuestro modelo sindical es reconocido mundialmente y le da una gran fortaleza a los sindicatos heredados del peronismo, porque justamente la negociación es concentrada generalmente en gremios nacionales. Bueno, la reforma, el sueño siempre del sector empresario más concentrado es debilitar la negociación y atomizarla. El derecho de huelga, siempre que haces reformas que son en perjuicio de los trabajadores, históricamente se ha tratado de debilitar de distintas maneras, desde la criminalización hasta considerar, como en este caso, que cualquier actividad es servicio esencial y por lo cual están obligados a llevar a cabo servicios mínimos entre un 75 y un 50%. Son casi servicios en una máximos. medida sindical es prácticamente prohibirlo eso. Claro. Bueno, banco de horas, salario dinámico, hay muchas cuestiones. Profundizamos lo que ustedes quieran. Sí, ¿cómo estás, Hugo? ¿Qué decís, Gustavo? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué expectativas tienen respecto a las instancias superiores de esta cautelar? O sea, obviamente el gobierno va a pelear, y ¿qué expectativas hay, digamos, a nivel de las cámaras y a nivel de la Corte, en caso que llegara hasta última instancia? Y segundo, ¿qué expectativas hay en el caso de que en el 27, o esperemos que en el 27, haya un cambio de gobierno? Puede ocurrir algo parecido a lo que ocurrió con la ley Banelco, que fue derogada directamente en el Congreso. Sí, bueno, yo creo que es muy clara la inconstitucionalidad, la venimos
denunciando desde el inicio de las discusiones desde distintos aspectos, ¿no? Desde el principio de progresividad y no regresividad que está consagrado en los instrumentos internacionales, el principio protectorio, ¿no? El 14 bis de la Constitución, las leyes en materia laboral son para proteger a la parte más débil de la relación de trabajo, y claramente esta reforma en todos sus artículos, por lo menos todo lo que están comprendiendo acá, es para perjudicarnos. Por lo cual el juez, que lo han atacado mucho, ha hecho un fallo técnico, una cautelar que tiene un análisis jurídico, y justamente se ha expresado en relación a esto, ¿no? A la inconstitucionalidad manifiesta, por lo menos en esta instancia, y el perjuicio gravísimo que podría tener, por más que no haya caso concreto, que es lo que en muchos casos se criticó, es mucho más grave, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que hubiese puesto en marcha inmediatamente el FAL, ¿no? Son millones y millones de relaciones de trabajo que, si después son declaradas inconstitucionales, no solamente le dan inseguridad jurídica a los trabajadores, sino también a los propios empleadores. O sea, las consecuencias de poner en práctica algo inconstitucional. Imaginemos huelgas en supuestos servicios esenciales en los cuales se producen despidos por considerar de que en realidad las consecuencias eran gravísimas, superlativas, dice el fallo. Claro. Entonces, esto es muy claro, por eso digo, en cuanto a las expectativas, yendo al origen de tu pregunta, creo que si nos atenemos a la Constitución y al control que tienen que hacer los jueces de otro poder del Estado, que es el legislativo, creo que deberían ser importantes. Acá otra cuestión que se debatió, que por ahí no tuvo tanto análisis en la reforma laboral, pero creo que es estructural, y de base es la competencia en razón de la materia que tienen los jueces laborales. Y estos señores, como ya tuvieron consecuencias con el decreto 7023 y otro decreto que la Justicia Nacional del Trabajo les dio una cachetada por las violaciones constitucionales en las que incurrían, se adelantaron y en la propia reforma laboral le sustraen esa competencia a los jueces laborales y la quieren mandar al contencioso administrativo, que tiene jueces que ya sabemos mucho más permeables al poder, ¿no?, político, sobre todo del poder ejecutivo. Entonces dicen, cuando los juicios son contra el Estado, en cualquiera de sus tres poderes, tiene que intervenir el contencioso administrativo y no la justicia laboral, que la justicia laboral está formada en otros principios, herencia del peronismo, ¿no?, que siempre es por lo menos aplicar los principios que tienen como principal sujeto de defensa al trabajador. Entonces yo pienso que si consideramos esto, deberían ser buenas las expectativas. Después, ¿cuánto puede llegar a tardar la Corte en resolver la cuestión? Bueno, con el 7023 no la resolvieron nunca, que fue el único capítulo laboral que logró suspenderse y que está en la Corte. Estamos recién en la instancia de cautelar y primera instancia, o sea, va a ser una batalla, y el gobierno ya adelantó con un comunicado oficial, se ve que le dolió mucho, por eso sacó un comunicado oficial, de que va a agotar todas las instancias. Después, con respecto al 2027, bien hacías memoria de lo que fue la ley Banelco, y que bueno, distintos gremios, la CGT inclusive desde entonces, fue una de las principales cuestiones que le pidió al entonces presidente Néstor Kirchner en 2004, y se derogó la 25250 con la 25877, fue una de las primeras cuestiones que como conquista histórica pudieron tener los trabajadores con el gobierno de Néstor Kirchner. Hasta 2027 yo escuchaba tu editorial, va a ser toda una batalla, ¿no? Va a seguir siendo una batalla en lo judicial. La acción más importante creo que es la de la CGT, que estamos tratando, pero ya está siendo bombardeada desde todos lados, ¿no? Sindicatos, trabajadores en forma individual, pero también va a haber una pelea gremial, fundamentalmente una pelea política. Escuché un pedacito de tu editorial y creo que es por ahí por donde tiene que encararse esta cuestión, porque estamos viviendo una etapa histórica en la cual lo que está en juego es mucho más que diferencias de segundo orden, ¿no? Hay que profundizar en las coincidencias, y creo que tienen que ver con nuestra nación misma, todo lo que estamos todo lo que está atacando este gobierno y que tenemos que defender: el trabajo, la producción, la soberanía, la educación pública,
y creo que en ese marco es que tenemos que dar la pelea, ¿no? Las diferencias que sean de segundo orden para después, y ahora todo lo que es medular. Vos viste que desde que vino el retorno a la democracia, hay intentos sistemáticos para quebrar el modelo sindical argentino, la ley Mucci, bueno, y otras la ley Banelco, otras instancias o otras maniobras similares. ¿Qué sectores del empresariado hoy apoyan abiertamente la fragmentación del movimiento obrero? Digo, para que, además de Sturzenegger, además del capital financiero, además de las empresas multinacionales extractivistas que vienen a saquear todo, digamos, en el mundo del empresariado local, ¿hay actores que sean fanáticos de derrocar la ultraactividad y tratar de atomizar los sindicatos, o entienden que es mucho más ordenada una comunidad con sindicatos por rama? Yo creo que hay muchos que saben que esa es la mejor forma, aparte por las características que tiene nuestro país, pero que no lo expresan abiertamente. En off te dicen, por ejemplo, que la atomización y la negociación te puede traer distintas consecuencias. Por ejemplo, algunos acusan que los sindicatos de izquierda podrían llegar a tratar de formar sindicatos, porque la reforma también posibilita que se saque personalidad gremial por empresa, y desordenar la discusión. También podría ser por el otro lado, ¿no? Por derecha, que te conformen sindicatos amarillos, como ocurre en muchos lugares de Latinoamérica. Lo que pasa es que los empresarios, por ejemplo la UIA, distintos sectores que la componen, por ahí en off, esto de la ultraactividad u otras cuestiones que tienen que ver con la negociación, reconocen que hubo un exceso, incluso visto desde su perspectiva. Claro, ahora, cuando tienen que denunciarlo abiertamente, no lo hacen de manera... Si pasa, sería un poco claro. Sí, hay otros sectores que sí, que están vinculados con Sturzenegger, con Caputo, como el sector financiero, los sectores energéticos, la minería, algunos sectores del agro también, que ha sido el sueño histórico, ¿no? Hacer... debilitar y llevar a la mínima expresión al modelo sindical argentino. Existe un poquito un raconto histórico desde la dictadura, desde antes, ¿no? Pero por no irnos tan lejos, desde la dictadura, pasando por la ley Mucci, la flexibilización menemista, la ley Banelco de la Rúa, Macri, sí. Todos apuntaron a cuestiones que están relacionadas con lo que de alguna manera sintetizó esta reforma y hizo más amplio todavía. Y ahí vemos la contradicción, ¿no? Modernización laboral, que es el título que le ponen y que ya le habían puesto, y que ya habían utilizado como estrategia al gobierno de Macri, por ejemplo. Y en realidad están recogiendo cosas que vienen de hace 40 años en discusión y no abordaron de ninguna manera aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el impacto de la tecnología en el trabajo. Más lo que tiene que ver con la real modernización, como por ejemplo las nuevas modalidades, como el teletrabajo, que hay una ley que se sancionó en la pandemia, derogaron la ley referida al teletrabajo. Lo que tiene que ver con las aplicaciones, trabajadores de plataformas digitales, discusiones que se están dando en el plano internacional. El año pasado la OIT ya comenzó a discutir el primer convenio y la primera recomendación que tiene que ver con esta cuestión, más allá de la postura que se adopte, si son trabajadores dependientes y se le aplican las normas laborales tal cual están, o independientes, la realidad es que se los excluyó de todo tipo de protección laboral y de la seguridad social. No se ofreció ninguna alternativa y ninguna forma de protección. O sea, lo que hace la norma es directamente decir que están fuera de la ley de contrato de trabajo. Entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, ha recogido lo peor de la tradición antisindical de esta reforma y lo ha profundizado, me atrevo a decir, en algunos aspectos, salvando las atrocidades que se hicieron en la dictadura, desde lo normativo, digo, peor que en la dictadura militar, ¿no? Sí, claro. Sin ninguna duda. Bueno, Hugo, lamentablemente ya no nos queda tiempo. Te agradecemos muchísimo, te vamos a volver a consultar porque seguramente esta batalla judicial va a continuar y obviamente vamos a seguir bregando hasta que se derogue esta ley, obviamente con otra composición parlamentaria. Así que bueno,
todo el apoyo a la CGT, a la medida cautelar presentada y a las medidas que eventualmente haya que tomar para tratar de evitar cualquier tipo de retroceso. Y bueno, y siempre recordar lo que dijo Perón el 17 de octubre de 1945. Trabajadores, únanse, que es justamente la base mediante la cual se pueden obtener reivindicaciones y conquistas a nivel del movimiento obrero, ¿no? Absolutamente. Y también haciendo un poco referencia a lo que dijiste en tu editorial, lo que dijo Francisco, ¿no? Hay que profundizar en la cultura del encuentro y eso es lo que nos va a permitir en 2027 tener una alternativa lo suficientemente importante para que sea el pueblo el que esté en el gobierno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.